¿Sabías que los bosques pueden llegar a almacenar grandes cantidades de carbono? Sin embargo, esta capacidad de conservación depende de cómo gestionemos nuestros bosques. Antes os voy a poner en contexto de la importancia del carbono. El carbono orgánico del suelo es un componente esencial del ciclo global del carbono, ocupando un 69,8% del carbono de la biosfera según la FAO. Además, es el principal elemento que forma la materia orgánica del suelo, que consiste en una mezcla de residuos vegetales, microorganismos y nutrientes esenciales que contribuyen, entre otras funciones, a la fertilidad, la estructura y la capacidad de retener agua del suelo. El suelo, junto a los bosques y los océanos, actúan como los principales sumideros de dióxido de carbono, es decir, reservorios naturales que absorben más CO2 del que emiten. Es por eso que el carbono almacenado en los suelos forestales desempeña un papel crucial en la regulación del clima global y la mitigación del cambio climático. El carbono es necesario para mantener la estructura del suelo. Sin este, disminuye la capacidad de retención del agua y nutrientes esenciales. Los microorganismos no pueden hacer sus funciones correctamente, por lo que se agrava la degradación y se pierde fertilidad en el suelo. Actualmente, las emisiones de carbono son causadas mayoritariamente por las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, pero también destaca el sector de uso de suelo, cambio de suelo y silvicultura. Según la IPCC, la deforestación y la degradación forestal son responsables de aproximadamente el 13% de las emisiones de CO2 de origen humano. Entonces, ¿cuáles son las prácticas que dificultan la recuperación del carbono del suelo? Una de las prácticas más brutales es la tala rasa. La tala rasa es una práctica silvícola que implica el corte a ras de suelo de los árboles de una área específica. Esta técnica se lleva a cabo para la extracción de madera o regeneración forestal. También permite la regeneración de algunas especies más jóvenes que requieren más luz solar para su crecimiento. Lo malo de esta práctica es que expone mucho el suelo, por lo que aumenta la erosión. Además, la retirada de la biomasa restante de las cortas reduce las aportaciones de carbono del suelo. Estos y otros procesos pueden derivar a la desertificación del suelo. Es por estos efectos negativos de la tala rasa que no se considera un método de gestión forestal sostenible, aunque es la técnica más utilizada, sobre todo para los monocultivos forestales. Este estudio se basa en un análisis de 432 casos para evaluar cómo la cosecha de madera afecta a las reservas de carbono en los suelos de bosques templados. En el estudio realizado destacan que la tala intensiva puede conducir a reducciones significantes en las reservas de carbono del suelo, especialmente en la capa orgánica superficial, la cual es más vulnerable a la pérdida del carbono. Sin embargo, existen diferentes tipos de tala rasa que se diferencian por la zona de corte y los árboles a cortar. Estas son la estándar o uniforme, que es una de las opciones más devastadoras, junto a la tala y quema, en parche, en franjas, con reservas y la tala y quema. La tala y quema a menudo es criticada por su mala reputación de deforestación y por tanto de no ser sostenible. Además, el fuego tiene un efecto negativo en cuanto a la acumulación de carbono, debido a que con 5 o más ciclos de fuego en una misma zona se puede reducir a más de 50% del total. Otras consecuencias derivadas de la gestión forestal a tener en cuenta es que la maquinaria pesada usada para la tala hace que el suelo se compacte, alterando la estructura del suelo, como por ejemplo reduciendo su porosidad. Los datos obtenidos en plantaciones del norte de España muestran aumentos de densidad aparente de hasta casi 1,5 gramos entre centímetro cúbico, en terrenos donde se ha retirado la biomasa arbórea y se ha introducido maquinaria pesada. Afortunadamente, existen métodos sostenibles que pueden ayudar a mitigar estos problemas y consiguen conservar y mantener los stocks de carbono del suelo e incluso aumentarlos. La selección de especies arbóreas puede favorecer la acumulación de carbono en el suelo. La adaptación de las especies a las condiciones ambientales favorece la productividad y el aporte de materia orgánica al suelo. La restauración agrosucesional conserva los stocks de carbono en los suelos al imitar los procesos naturales de sucesión de los bosques. Se basa en combinar cultivos de ciclo corto como arbustos con árboles de ciclo largo y especies nativas en diferentes etapas de desarrollo.
Esto incrementa la acumulación de hojarasca en el suelo y el carbono almacenado en la biomasa aérea, además de restaurar áreas degradadas. La rehabilitación de áreas forestales degradadas pueden llegar a secuestrar y almacenar mayores cantidades de carbono en la biomasa vegetal y suelos en comparación con los sistemas agrícolas itinerantes sin árboles y de corto periodo de tiempo. Eso lo hace más eficiente comparado con otros usos del bosque. Los clareos y las cortas pueden causar tanto una acumulación como una pérdida de carbono del suelo. Estas prácticas son intervenciones silvícolas realizadas en masas forestales para reducir su densidad y concentrar el crecimiento de árboles seleccionados. Existen estudios de repoblación de pinos en España que, aunque no haya una influencia significativa a corto plazo, muestran una variación positiva de los stocks con el uso de claras moderadas. Este vídeo pretende divulgar que para proteger nuestros suelos, la biodiversidad y mitigar el cambio climático, la gestión forestal es clave. El suelo es muy frágil y es un recurso muy limitado. La conservación de los stocks de carbono en los bosques depende en gran medida de la implementación de políticas efectivas y del manejo sostenible de los recursos forestales. En global, iniciativas como la reducción de emisiones por degradación y deforestación son esenciales para equilibrar las necesidades económicas con la conservación ambiental, para así asegurar un futuro resiliente tanto para las personas como para los ecosistemas.